Buenos días, soy Machuca Ramírez Landon Demian y vamos a explicar un poco sobre el tema de válvulas. Una válvula es un instrumento de regulación de un fluido y una definición más concreta sería es un dispositivo mecánico que sirve para obstruir cualquier paso de un líquido o ya sea un gas con una pieza movible que sirve para detener, abrir o obstruir el paso de este líquido y regular su presión. Antes del diseño de la válvula o de la invención de la válvula, el hombre siempre estuvo a merced del clima para sus cultivos, ya que no tenían un sistema de riego o algo que ayude a manejar el agua más controladamente y que así tener cosechas mejores o de mayor rendimiento, por así decirlo. La idea primogénica de la válvula viene de que estos mismos agrícolas de la antigüedad vieron que al momento de caer un árbol a un río, así detenía o cambiaba la dirección del río dependiendo de cómo cayera el árbol. Esto dio a ideas para crear un mecanismo que ayude al control y a la dirección de los flujos de río para así tener cosechas más controladas y que vieran un rendimiento mejor y que no estemos simplemente a merced del clima, que era como en ese tiempo estaban los cultivos. Ya en el año 5000 a.C. se descubrieron válvulas de compuerta en una serie de diques diseñadas por egipcios en las orillas del río Nilo. Esto da a entender que desde las antiguas egipcios tenemos válvulas, no como las de ahorita, pero válvulas existían. O sea, llevamos mucho ocupando ese tipo de sistemas de regulación de fluidos y gases. Ya en la Edad Media, el diseño de las válvulas fue básico, todavía no había invenciones muy grandes. Estas eran talladas de madera o eran tapones de vino y barricadas de cerveza. Pero esto cambió en el Renacimiento gracias a la invención de la ingeniería hidráulica por principios de Leonardo da Vinci. Ya en la actualidad vemos válvulas desde la más sencilla hasta la más compleja, que esas se ocupan en la industria con materiales más resistentes, de mejor calidad, ya que tienen que resistir presiones de líquidos o gases muy altos. Entonces necesitan tener materiales de muy buena calidad para que no se estallen o se rompan, porque eso puede ser fatídico en las empresas, ya que se haga agua o gas tan disparado, de tanta presión, es muy peligroso. El principio mecánico de este mecanismo básico es que ni algún tipo es un mecanismo que altera abruptamente la presión, abre o cierra el flujo o el paso de un líquido o un gas, ya sea mediante desplazamiento lineal, rotación o una combinación de ambos. Esto ya depende de qué tipo de válvula necesites. Y para saber esto tienes que saber el tipo de fluido, la presión que vas a ocupar o el caudal. Buenas tardes, yo soy Brian Daniel Flores Alonso y yo les voy a hablar sobre los principales principios del funcionamiento de las válvulas. Las válvulas son considerados mecanismos simples o máquinas simples, las cuales su principal funcionamiento es el habilitar el cierre o apertura de ya sea líquidos o fluidos, los cuales permite su paso o se le niega el paso. Existen diferentes tipos de válvulas. Existe la válvula de apertura lineal, la cual consiste en simplemente la válvula, supongamos que la mano,
en abrir y cerrar de esta forma. Y existen otros tipos de válvulas como las que son las de rotación. Las de rotación es similar al principio al de apertura y cierre, que el de la válvula lineal solamente lo que pasa es de que abre y cierra de esta manera. Así, de esta forma, se genera el paso o el cierre de los fluidos. Principalmente se utilizan en la industria y también en casa. Se pueden encontrar muy común en las casas, ya que se presenta principalmente en las tomas de agua, en las llaves de gas, entre muchos otros lugares. Eh, una de las válvulas que más es utilizada en la industria es la válvula hidráulica, la cual es principalmente usada para permitir y controlar el paso de fluidos como son el flujo de hidrocarburos, el flujo de gases, entre muchos otros tipos de fluidos. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la válvula hidráulica y la válvula normal? La válvula hidráulica principalmente tiene un funcionamiento más industrial y ayuda a manipular y manejar mejor la presión y el flujo de los líquidos en estos casos. Contrario a la llave de hogar, que tiene un mayor uso pero menor resistencia a controlar fluidos y líquidos.